Muy buenas tardes. Creo que ya nos conocemos la mayoría. Para quien no nos conocemos, yo soy Pedro. Y básicamente vamos a aprovechar el día de hoy y vamos a hablar de esa congruencia. ¿Qué es la congruencia? ¿Qué es congruencia? Que todo funcione bien. Congruencia, que todo esté de acuerdo con el otro. De acuerdo, exacto. Que todo lleve un orden, eso es la congruencia. Que no haya desórdenes entre lo que se está llevando. Ok, en nuestro caso vamos a hablar de la congruencia al unir 4 productos: Biocon, Biogru, Bioen y Biosia. Congruencia. Esos 4 hacen la congruencia de la salud. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Miren, cuando hicimos Bio, algunos distribuidores que ya tienen mucha experiencia en redes de mercadeo y en suplementos alimenticios me decían: oye, ¿por qué no hacemos una guía de qué producto usar en cada enfermedad? ¿Por qué no hacemos como un listado de qué producto utilizar en cada caso? Porque con eso se nos facilita mucho la venta. Y sí, yo estoy de acuerdo. Para quien ya tiene experiencia en esto, si van a tratar un problema de una artrosis de rodilla, por ejemplo, pues darían algo que tenga glucosamina, condroitina, ¿verdad? Si un regenerador, exactamente. O por ejemplo, una prostatitis. Quienes ya tienen experiencia en suplementos alimenticios, pues pensarían en algo con sopalmito, ¿no? Para bajar la inflamación de la próstata. Y sí, si hiciéramos una guía, estoy de acuerdo con ustedes que sería mucho más simple. Lamentablemente, el cuerpo no trabaja así. No funciona así. Si yo traigo un problema de rodilla, mi problema no está en la rodilla. Mi problema está en toda una alteración metabólica que se está manifestando en la rodilla. Si tengo un problema en próstata, mi problema no necesariamente es exclusivamente la próstata. Esa próstata se alteró porque hubo parte de mi sistema que estuvo alterado, y entonces no es más que la manifestación, la inflamación prostática. Entonces yo no puedo enfocarme solamente a la inflamación prostática. En unos quistes ováricos, por ejemplo, es muy normal que te enfoques a querer corregir el problema de los quistes ováricos cuando estos están propiciados por una alteración en el aparato digestivo. Entonces caemos en cuenta que en realidad nuestro cuerpo, al ser metabólico, sistémico y compensatorio, son 3 características importantes. Entonces nosotros tendríamos que trabajar en todo ese proceso metabólico. Por eso se nos complica hacerles una guía de qué producto utilizar en cada enfermedad, en cada patología, porque entonces seríamos sí con productos naturales, pero naturalmente alopatizados, ¿no? Porque nos estaríamos yendo a paliar un problema si no trabajamos desde el fondo. En biofísica hemos visto, y yo creo que muchos de ustedes que ya tomaron el taller, ¿quién ya tomó el taller conmigo? Ok, quienes ya tomaron el taller, vimos algunas condiciones físicas. Por ejemplo, que la sangre se va hacia lo caliente y se retira de lo frío. ¿Se acuerdan de eso? Y eso lo podemos ver cuando tú tienes un golpe y hay una implosión y explosión celular, hay un calentamiento y se viene el acúmulo sanguíneo creando una inflamación. ¿Se han visto? Y si le ponemos hielo, ¿qué pasa? Bajamos la temperatura y se retira ese acúmulo sanguíneo del área. Si un niño se cae, se pega, se hace un chipote, un hematoma. ¿Ok?
Entonces, hay un calentamiento en el área, le pones hielo, baja la temperatura y baja la inflamación. Estos detalles son importantes que lo conozcamos para ver cómo funciona este aparato digestivo. Es importantísimo. También vieron en el taller que el calentamiento, el calor, siempre va a radiar hacia órganos vecinos. Y ese es un principio de la termodinámica. Recuerden que todos nosotros nos basamos en la biofísica. Termodinámica es parte de la física. Bien, entonces, cuando hay un calentamiento, imagínate este colon. Y este colon, si es de una mujer, aquí va a estar en colon ascendente, la parte frontal a colon ascendente, ovario derecho. La parte frontal de colon descendente, ovario izquierdo. Si hay una inflamación del colon, hay un calentamiento en el área, va a radiar calor hacia el ovario, hay una hipofunción del ovario y el ovario se tiene que proteger de ese calentamiento haciendo unas bolsitas de agua que después le llamamos quistes ováricos. O sea, que todas las mujeres que han tenido quistes ováricos previamente tuvieron que tener una inflamación de colon. Forzosamente, no hay un solo caso de una mujer que haya tenido quistes ováricos y que no hayan tenido una inflamación de colon previo, porque es una forma de protegerse el organismo. Entonces, si vemos un problema de quistes, pues previamente tendríamos que trabajar con la condición digestiva, ¿no? Para evitar ese calentamiento que está radiando calor hacia el ovario. Si esto fuera de un hombre, aquí en el centro está la próstata. Si hay un calor de colon ascendente, transverso, descendente, está radiando calor hacia la próstata, entonces esa próstata va a recibir un acúmulo sanguíneo que va a ser un incremento de su tamaño y a esto le llamamos una inflamación. Y como dentro de la próstata pasa la uretra, se va a presionar esa uretra y si tú te enfocas a bajar la inflamación prostática, pero no quitas el calentamiento que está alrededor en colon ascendente, transverso y descendente, pues sí vas a corregir el problema momentáneamente, pero va a continuar ese calor y va a continuar la inflamación de la próstata. ¿Te fijas? Mira, vamos a pensar en una hernia hiatal. Más de alguno aquí o la ha sufrido o conoce a alguien muy cercano que la haya sufrido. ¿Y qué idea tenemos de la hernia hiatal? ¿Por qué? ¿Por qué se da? Mira, tú aquí ves los intestinos separaditos, muy gráfico, ¿verdad? Pero así no están. ¿Qué pasa, doctora, cuando abres cavidad abdominal? Abres el peritoneo. ¿Cómo salen los intestinos? Así. Es que están, exactamente, están apretados en esa cavidad. Si hay una inflamación del colon, lo que conocíamos como una colitis, hay una inflamación y no hay una distensión de los músculos abdominales, pues lógicamente esto no va a caber en la cavidad abdominal. No cabe. Y si no cabe, va a empujar todo hacia arriba, lo empuja y parte del estómago lo empuja hacia arriba. Aquí hay un músculo que se llama diafragma. Y el esófago pasa por un hoyito de ese diafragma que se llama hiato. Y haz de cuenta, este es el esófago y este es el estómago. Y aquí está el hiato, por ahí pasa. Pero si todo lo empuja hacia arriba, parte del estómago, se va a salir por el hiato. Y queda estrangulada una parte del estómago. Podrás enfocarte a corregir el problema de la hernia hiatal, de que volver a acomodar el esófago en su lugar, suturas otra vez, evitas que se vuelva a subir, pero si no estás corrigiendo la inflamación que hay aquí a nivel abdominal, lógicamente va a volver a empujar al estómago y se va a volver a salir por el hiato. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos que corregir
Condiciones sistémicas. Cuando hablamos de Biocon System, es este. Es un polvito para preparar una bebida de tamarindo. ¿De acuerdo? Pero en esa bebida de tamarindo, mira, llevas fibras solubles e insolubles. ¿Qué van a hacer? Van a hacer una función de barrido, sí. ¿Sí? Y cuando hay adherencias en colon, ¿se van a levantar esas adherencias y vas a tener una mejor absorción? Sí, por supuesto. Pero también va a ser un mejor bolo. Y a crear un mejor bolo, cada vez que haya la peristalsis, que contraiga, relaje ese intestino, el intestino está lleno de venitas. Un conjunto venoso que se llama mesentéricas. Y cada vez que contrae y relaja, expulsa y succiona sangre y está ayudando al corazón a ese movimiento sanguíneo. Entonces me está ayudando no nada más con la condición digestiva, sino con toda esa condición circulatoria. Vas a encontrar ahí prebióticos y probióticos. ¿Qué son prebióticos y qué son probióticos? Probióticos están de moda. Tú vas al súper y te encuentras todas las bebidas lácteas fermentadas llenas de probióticos. Son bacterias benéficas. Y los prebióticos es el alimento y entorno para el desarrollo de la bacteria. ¿De acuerdo? Aquí hay bacterias. Bueno, es que en tu organismo hay millones de bacterias. Millones. Y esas bacterias tienen un papel importantísimo. No nada más en el desdoblamiento de los nutrientes, también en el equilibrio de pH y el equilibrio entre lo que hablábamos hoy en la mañana, oxígeno y dióxido de carbono. Porque las bacterias sabrán que son aerobias y anaerobias. Unas viven en el oxígeno y consumen el oxígeno, y otras viven en la ausencia de él y lógicamente en la existencia de dióxido de carbono y consumen dióxido de carbono. Están haciendo ese equilibrio de esos dos gases como lo hace tu cuerpo. Tu flujo sanguíneo, eso es lo que está haciendo. La sangre arterial lleva oxígeno. La sangre venosa, ¿qué lleva? Dióxido de carbono en todo momento, buscando un equilibrio entre la PO2, o sea, presión de oxígeno, y la PCO2, presión de dióxido de carbono. Incluso, hoy hablaba la doctora Lizeth Leos de la destrucción de los macronutrientes o de los sustratos, como las proteínas, como los lípidos, las glucosas, y esto se debe a una gasometría de oxidorreducción, y esa gasometría de oxidorreducción está en función del incremento o decremento de la presión de oxígeno o presión de dióxido de carbono. Entonces, estás buscando equilibrios importantes en tu cuerpo tan solo con Biocon System. Ahora, también hay un ingrediente que son las isoflavonas de la soya. ¿Han oído hablar de eso? Y las isoflavonas me ayudan a mantener un equilibrio hormonal. Gracias a esa materia prima, mi cuerpo puede producir determinadas hormonas. Cuando no tenemos esa materia prima, entonces empezamos a tener deficiencias de determinadas hormonas o alteraciones hormonales. ¿Y qué pasa si tengo alteraciones hormonales? Bueno, pues alteraciones en estructuras óseas y musculares. A ver, o sea que el tono muscular ¿está determinado también por las hormonas? Por supuesto. Y esos niños que le duelen las piernitas cuando están chiquitos, sobre todo en varoncitos, checa, porque es más fácil de checar que en una mujer. En varoncitos, checa inmediatamente a ese niño que le duelen las piernitas y checa el testículo y está contraído y está arriba pegado a la cavidad abdominal. Hay una relación impresionante. En estructuras óseas igual. ¿O tú crees que es casualidad
que los mayores casos de osteoporosis se dan en mujeres? Mayormente en mujeres. Mucho más. ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿En qué tiempo? Menopausia, alteraciones hormonales. Ahora, tienes razón, también en hombres. Pero es menos, pero no en bebés. En bebés, los niños de cristal mayormente son niños y no niñas. Y dirás, ¿y por qué? Pues porque los niños, los testículos, al estar afuera de la cavidad abdominal, en el saco escrotal, tienen menor resistencia al calor. Y hay un músculo termolábil que los va a separar o a acercar de acuerdo a la temperatura. Hace calor, los retira. Hace frío, los contrae. Y en muchas ocasiones en los niños, ese cremaster no relaja. Y no relaja y están los testículos arriba del niño. Y tienen mayores problemas hormonales el niño que la niña en bebés. Fíjate qué curioso. Entonces, cuando hablamos de una condición hormonal, sí, tonos musculares, de acuerdo. También aquí vamos a encontrar calcio. Hoy decía la doctora en el programa de radio, sí, pero un calcio iónico que lo podamos asimilar, porque hay calcios que sí absorbemos, pero que no asimilamos, que andan en nuestro organismo como calcios disfuncionales. Realmente el calcio, si tu cuerpo está bien y tienes flujos sanguíneos adecuados, tu cuerpo mismo va a ionizar el calcio, pero si hay congestiones no va a ionizar el calcio. Entonces necesitamos un calcio que tenga una carga iónica. Y hoy hablábamos precisamente de la importancia del calcio en la parte muscular y de conducción eléctrica. Dice, para que brinque la información de una neurona a otra, necesitamos del calcio. Y los músculos, para que se contraigan y se relajen, hay dos proteínas contráctiles, actina y miosina, que le dan la característica de músculo. Y sin calcio, o sin el ion 20, decía Gabriela, no contrae y no relaja. No activas actina y miosina. Fíjate la importancia del calcio, porque luego pensamos que es dientes y huesos. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver muchas bondades sobre este que te acabas de ganar. También me gustaría hablar de Biogru Aqua. Este sí es específicamente calcio de coral, pero con un ingrediente importantísimo que se llama alga clorela. En 1940, un premio Nobel en medicina, Otto Henry Warburg, hizo un estudio sobre la alga clorela. Ellos hablaban mucho de la transmutación biológica de los elementos y él decía, es que con el alga clorela, que es la encargada de la fotosíntesis de la clorofila, que tiene la clorela es el ser viviente en este planeta que tiene mayor concentración de clorofila más que las plantas. Bueno, con esa clorela yo puedo construir calcio iónico en mi cuerpo y por consiguiente voy a lograr la relajación y contracción musculares adecuados. Y cuando hablamos de músculos, no piensen nada más en las manos y en los brazos. No. Estos también son músculos, pero estos son músculos lisos, estos son músculos estriados, estos tú los mueves, los controlas. Estos no, estos es un sistema autónomo, simpático y parasimpático. ¿Sí han oído de eso? O sea, yo puedo decir voy a contraer el brazo o voy a relajarlo. Incluso voy a contraer la mandíbula o la voy a relajar. Y eso que los dentistas, si hay dentistas aquí, sabrán que cuando hay mucho estrés te tienen que poner una guarda porque contraes y desgastas los dientes. ¿Sí han oído eso? Y esos tú los controlas.
y aún así son sensibles a la descarga de adrenalina. Ahora imagínate los músculos lisos que tú no controlas. Porque tú no controlas esto, ¿no? Si yo te digo, a ver, acelera la peristalsis, ¿qué haces? Relaja tus arterias. Pues no puedo, ¿verdad? No lo puedo controlar. Hay veces que no aceleramos la peristalsis, pero hay veces que sí contraemos para evitar que se salga. Bien. Ese equilibrio hormonal y cálcico es importante que siempre vayan de la mano. Y para esto tenemos esta cremita, que esta me va a ayudar a crear una condición hormonal estable. Dos ingredientes importantes. El primero, crema de camote o camote del cerro, Well Jam o Wild Jam, o ñamé, o barbasco, no sé cómo lo conozcan. Y el otro ingrediente realmente importante es un hongo que se llama Ganoderma lucidum. Algunos de ustedes lo conocen como reishi, ¿verdad? Ok, y esto me va a ayudar a mantener ese equilibrio hormonal, tono muscular. Y todo surge de una emoción, todo surge de una emoción, de esa descarga de adrenalina. Decía la doctora Lizeth hoy, cuando te enojas, ¿dónde sientes el coraje? Aquí. ¿Y cuando te asustas? También, ¿verdad? ¿Y cuando te enamoras? Maripositas, ¿verdad? También, de acuerdo. Ok, ¿por qué? Porque este es bastante sensible, y son metros y metros y metros de músculo liso, sensible a la emoción. Y la emoción está determinada, una, por el juicio que hago yo de los eventos, y dos, por un equilibrio de algunas sustancias que mi cuerpo va a crear, que van a regular la conducción. ¿Como cuáles? Como serotoninas, endorfinas, dopaminas. Cuando estas se desequilibran, entonces tengo picos de emoción, alteraciones de conducción. ¿De acuerdo? Y este es Biosia. Este es un producto que a mí en lo personal me encanta. Tiene estructuras muy fuertes para mantener esa emoción estable. Desde neurotransmisores, pues el principio de los neurotransmisores, que es el ácido glutámico, las vitaminas de complejo B, extractos herbales, pero tiene una estructura primaria de carbono que me va a ayudar a mantener esa conducción. Entonces, si se fijan, son 4 productos realmente importantes: Biocon, Biogru, Bioen y Biosia. Entre los 4 hacen congruencia, la congruencia en la salud. Ahora sí, estoy trabajando desde una condición totalmente metabólica y totalmente sistémica. Entonces, ahora sí, si me dices, oye, fíjate que traigo quistes en los ovarios. Bien, traes quistes en los ovarios. ¿Qué necesitamos? Mejorar la conducción o el tránsito intestinal para evitar que haya procesos fermentativos primero, ¿verdad? Y evitar calentamientos, y evitar inflamación, alteración de la flora bacteriana, porque ese calor me va a radiar calor hacia los ovarios, que el ovario se va a tener que proteger con las bolsitas de agua. Pero si yo mejoro ese tránsito intestinal, mejoro el tono muscular, acuérdense que es un músculo liso. Para esto, el Bioen y Biogru, para el equilibrio hormonal y cálcico, para el tono muscular.
entonces no voy a tener problemas de tránsito intestinal. No voy a tener un calentamiento que esté irradiando calor hacia los ovarios. O en el caso de nosotros los hombres, ese calentamiento que está radiando hacia la próstata. Entonces ya no tengo la necesidad de estarme preocupando de qué manera voy a bajar la inflamación de la próstata, porque estoy quitando el calentamiento que fue la razón primaria por la que la próstata se estaba inflamando. Si tú a esa próstata pudieras ponerle hielo como le pones a una rodilla, como le pones a una pierna cuando está inflamada, ¿qué crees que pasaría con la congestión en la próstata? Disminuye. Pues ok, no le puedes poner el hielo ahí, pero quítale el calentamiento que está haciendo el incremento del tamaño de la próstata. Y hoy tocamos y lo tuvimos que tocar así como muy light, exactamente, la parte de una artrosis de rodilla. Pero aquí tenemos un poquito más de oportunidad de explicarlo. Mira, piensa que tienes un fémur y una tibia. Y debe de tener una articulación desde el punto de vista de la física, dos fuerzas, una que las va a unir y una que las va a separar. La fuerza de unión la van a hacer todos los músculos que están en esos huesos. Y la fuerza de separación, ¿quién la hace? Una cápsula sinovial que está aquí para evitar que rocen hueso con hueso. Eso sería una articulación normal. ¿De acuerdo? Si yo tengo deficiencias hormonales y cálcicas, voy a tener contracciones musculares. De los músculos flexores y extensores, o sea, flexor, el que está aquí atrás para que flexione, y extensor, el que está aquí adelante, va a ser difícil que se me atrofien porque son los que más utilizo. ¿Cuáles son los que más se me atrofian? Los que menos utilizo. Los abductores y aductores, o sea, los laterales. Y si este se me atrofia y se contrae y queda excesivamente contraído, la articulación va a moverse hacia un lado. Y si se mueve hacia un lado, empieza a haber un desgaste aquí. Y si hay un desgaste, hay un incremento en esa cápsula sinovial, va a incrementar el líquido sinovial con la idea de separar la rodilla. ¿De acuerdo? Ahora sí lo vamos entendiendo. Muchas veces nos sacan ese líquido y te ponen que cortisona, algo para que no te duela. Sí, pero era una reacción de protección del organismo. Y si sigue la contracción, se va a estar desgastando el cartílago. Y vamos a tener la idea de que no se regenera el cartílago de la rodilla. Claro, no se va a regenerar mientras siga habiendo el desgaste. Si relajamos esta parte, ¿qué crees que va a pasar? Sí, llega a su postura normal y hay una regeneración. Estos 4 productos no son los únicos que maneja Bio. Estos 4 productos son la congruencia. De ahí ya me empiezo a mover hacia otros productos. Mira, si tengo esta artrosis de rodilla, ok, trabajo con la condición digestiva que está afectando a testículos o que está afectando a ovarios, que está creando deficiencias cálcicas y hormonales. Pero también ya me puedo mover entonces a un producto, ahora sí, que me ayude en la regeneración y que me ayude con la inflamación. En este caso sería Bioflex, con cartílago de tiburón, uña de gato, ajo, glucosamina y colágeno. Fíjate, impresionante producto. Pero primero trabajé con la congruencia metabólica. Y de ahí me puedo mover hacia otros. Una persona con enfermedades infecciosas muy recurrentes, bueno, congruencia y me apoyo con
con Bioforce. Con Bioforce, o también puedo en problemas de mucha acidez, por ejemplo, en una diabetes, pues manejo mi congruencia y un Bioprotec o Bioliver, que es un regenerador hepático, pero siempre la congruencia. Y cuando yo no entienda algún problema, yo sé que tengo que utilizar congruencia. ¿Por qué? Porque de ahí viene un proceso metabólico. Miren, por ejemplo, vamos a pensar en un glaucoma. Y me dirás, ¿qué tienen que ver los ojos? El glaucoma se da por una contracción de los músculos intraoculares y de las arterias intraoculares. Cuando hay esa contracción, ¿qué pasa con la tensión arterial intraocular? ¿Qué pasaría? Se incrementa. Entonces hay una hipertensión ocular. ¿De acuerdo? Y no me diría la lógica que al yo tener un equilibrio hormonal cálcico, logro hacer una relajación y mejoro mucho la condición. Y ese equilibrio lo voy a lograr al liberar los ovarios y los testículos de ese calentamiento y caigo otra vez en congruencia. Biocom, Biogru, Bioen y Biosia. ¿Se fijan? Ahora, hoy nos llegó una llamada de algo de rinitis o una sinusitis también. Puede ser. Y dirás, bueno, ¿y qué tienen que ver esto con intestino? Sí, cuando aquí hay un calentamiento, sube ese calor por vía sanguinolinfática hasta los senos paranasales y provocan una inflamación. Hay una congestión aquí. Pruébenlo tantito cuando haya esa congestión. Nada más con que aprieten un poquito el abdomen y hagan esta inclinación, van a sentir un dolor fuerte, porque estás incrementando todavía la presión. Baja la temperatura aquí, baja la inflamación aquí y vas a ver cómo empieza a haber un flujo sanguíneo adecuado y un flujo linfático adecuado. O sea, ahí también, en un caso de una hipertensión, vamos a suponer, la hipertensión que me estás diciendo, ¿qué pasa con la arteria? Pues la arteria se contrae. Y eso es lo que hace una hipertensión. Pensamos que es el colesterol, ¿verdad? El colesterol que se adhiere a las arterias y reduce la luz de la arteria. ¿O no? Y tienen razón. Pero recuerden que la arteria tiene la facultad de contraerse y relajarse. Si la arteria tiene ese movimiento, aunque tuviera su luz reducida, pudiera relajarse. Pero si la arteria está contraída por una deficiencia muscular, ¿qué va a pasar? Pues no hay relajación. Y entonces hay una hipertensión en todo momento. En el momento en que relaje la arteria, baja la tensión arterial, haya o no haya colesterol en su pared. Y volvemos otra vez a la congruencia. Biocom, Biogru, Bioen, Biosia. Y entonces me hablaba la doctora en la tarde de un asma y decía, si es que el hígado le está enviando mayores lípidos al alveolo, y el alveolo, para poder oxidorreducir esos lípidos, tiene que hacer un broncoespasmo, o sea, contraerse para incrementar la presión de oxígeno. Y entonces el asmático tiene que tomar un broncodilatador para que se relaje el alveolo y sin marcas. Tendría, bueno, son genéricos. ¿Para qué? Para poder sacar esa aire, ¿verdad? Y poder oxidorreducir los lípidos. Bien, pues entonces el problema era ese hígado que estaba afectado por un comal caliente que era el colon ascendente. Y volvemos otra vez a
biocom, biogru, bioen, biosia. Y volvemos a caer a congruencia. Entonces, ¿congruencia cura todo? No, señores. Congruencia mejora un sistema metabólico en el organismo. Y si mejora esa condición, entonces muchas enfermedades se van a regular, se van a mejorar o se van a erradicar. ¿De acuerdo? Y cuando nos dicen, oye, es que hay una situación de cáncer, y yo no tengo la explicación del cáncer, ¿qué creen que les pudiera decir? Congruencia, biocom, biogru, bioen, biosia. ¿Por qué? Porque ya estoy entendiendo todo este proceso metabólico, todo ese proceso sistémico, ¿verdad? Entonces vamos. Lo mencionamos fue una llamada, hubo una llamada con tinnitus. Miren, ahorita, ¿por qué me están escuchando ustedes? Porque hay unas ondas que viajan a través del aire, que son ondas sonoras. Y cuando llegan hasta nuestro oído medio, ahí vamos a tener una serie de huesitos y de músculos que al chocar ahí van a pasar hasta nuestro cerebro, donde nosotros los vamos a codificar en sonido. Pero hay frecuencias de sonido que ustedes no alcanzan a captar, que tendríamos que poner un aparato receptor aquí para que determinadas frecuencias sí captarlas o no captarlas. Pero cuando esos músculos están exageradamente contraídos, como una cuerda de una guitarra que la tensas de más, y si pasas los dedos por esa cuerda, ¿qué va a pasar? Si va a ser un sonido por una vibración, pues este solo aire que está en una frecuencia de sonido que no la alcanzamos a captar, y si hay una excesiva contracción, vamos a captar esa vibración y la vamos a codificar como un zumbido, que en el momento en que relajemos ese músculo, entonces ya necesitaremos de determinada escala de frecuencia para poder nosotros captar los sonidos, y vamos a dejar de sentir ese zumbido. Y esa es una condición, volvemos a lo mismo, cálcica, hormonal. ¿De acuerdo? ¿Quieres que veamos el caso tuyo? Véngase pues, véngase al frente. Esto no estaba en el programa. Fíjate que es que sí hay una relación. Sí hay una relación de la rinitis con el asma. Aunque se les pierde el eslabón de dónde está la relación entre el asma y la rinitis. Sin embargo, con lo que explicamos hoy, si pudieras encontrar ese eslabón perdido. La rinitis, hay una alteración por temperatura en donde me está dejando incluso a mi sistema inmune de alguna manera inhabilitado para cualquier bichito, se me acrecenta, se acelera por un calentamiento. Las bacterias necesitan de tener ciertas condiciones de temperatura y acidez para poderse desarrollar. Pero esa misma condición de temperatura le está afectando al hígado, que el hígado está mandando los lípidos hacia el alveolo pulmonar. Pero aquí sí entendemos la relación, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver aquí. Aquí hay un caso de tinnitus, ¿verdad? Pero más que el caso específico como tinnitus, quiero que vean algo bien interesante. Si se pone ella así volteando derechito, y si sacáramos aquí una línea recta para tener un hemirrostro derecho, hemirrostro izquierdo, hemicuerpo derecho, mi cuerpo izquierdo, van a notar aquí condiciones bien interesantes. Primero, una contracción del lado derecho. ¿Ya lo vieron? Básense en la comisura labial, surco nasogeniano. ¿Ok? ¿Sí lo alcanzan a notar?
Una contracción está bastante notoria, ¿verdad? Ahora, si viéramos su espalda, también va a tener una escoliosis hacia el lado derecho. ¿Por qué? Por la contracción. Lo mismo que les decía yo de la articulación de la rodilla, también se da en la columna vertebral, nada más que ahí son, en lugar del fémur y de la tibia, son unas vértebras, y en lugar de la cápsula sinovial son unos discos, pero están unidos por músculos, y esos músculos están contraídos. De hecho, vean la altura de su hombro derecho contra la altura del hombro izquierdo. Por la misma contracción. ¿Y el ojo ya lo vieron? ¿Verdad? Ok. Entonces aquí estamos hablando de una contracción muscular de todo el lado derecho. Ahora, si usted... ¿No importa? Bien, pues entonces vamos a la deducción. Si hay una contracción del lado derecho, es que hay una deficiencia ovárica del lado derecho. Y tú lo dijiste, colon ascendente con inflamación, que está radiando calor. ¿Cómo lo podemos ver? Que si ella no cuida su alimentación, se nos va a constipar y se nos va a estreñir. Con poquito que nos descuide su alimentación, ya no va a poder ir al baño. ¿Ya lo notaste? Me alimento muy bien, como muchas verduras, precisamente para ver si me mejoro del oído, porque yo noto que ciertos alimentos me producen el zumbido todavía más alto de lo que normalmente lo traigo. De acuerdo, entonces utiliza alimentos para mejorar el tránsito intestinal. Donde me los descuide, no va a ir al baño. Se nos va a constipar, ¿verdad? Ahora, si no se mueve de una manera adecuada este colon, entonces los flujos sanguíneos que hay aquí a nivel abdominal no son los adecuados, y la sangre, cuando no circula de una manera adecuada, se va a oscurecer y se va a coagular. Se ve muy joven, ¿eh? Se ve mucho más joven, pero sus menstruaciones necesariamente oscuras. Entonces, deficiencias, ¿verdad? Y una contracción muscular. En el momento en que logremos relajar estas condiciones musculares, mire, ¿quieren ver su columna completamente de espalda? Ahí está. ¿Notorio? ¿Verdad? ¿Cómo crees que esté oído medio? Contraído. ¿De acuerdo? Ok, pues muchas gracias. En el momento que relajemos esto, se baja el problema de tinnitus. El caso de Salvador Rivera, un amigo que va a estar viendo el video, millonario, viajaba en su avión propio y cosas así. Millonario, viajaba en su avión propio y todo, pues toda su fortuna la gastó por un problema de tinnitus. Porque no podía bajar pues la tensión nerviosa del zumbido. Toda su fortuna. Yéndose a Japón, yéndose a Estados Unidos, con especialistas. Y cuando le platiqué esto me decía, no, Pedro, ¿cómo crees? Pues la sorpresa es que Salvador Rivera ya no tiene tinnitus, ni dinero tampoco, pero ya no tiene tinnitus. ¿De acuerdo? Deficiencia testicular, en ese caso, cálcica, hormonal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haya alguna condición que yo no entienda, yo sé que tengo que corregir esta condición metabólica. ¿Verdad? A ver, les voy a poner una prueba. El reflujo, la gastritis, todo eso. ¿Por qué? Sí, todos tienen un origen emocional, pero ¿por qué? ¿Qué darían? A ver, antes de preguntarles por qué, ¿qué darían? ¿Qué? Sí. Biocom, Biogru, Bioen y Biosia, ¿verdad? Ya están aprendiendo. Ahora, vamos a suponer, mira, yo voy comiendo y va pasando una presión que viene de estómago, intestino delgado, intestino grueso.
Son diferentes presiones, reguladas por unas válvulas, que bueno, aquí cada vez que digo válvulas, los doctores me voltean a ver feo, son unos esfínteres. Este de aquí se llama píloro, este de aquí se llama cardias, ¿de acuerdo? Pero cuando hay una obstrucción aquí, viene algo que se llama reversión de la presión. Cuando tú tienes una manguera y le echas agua y le echas agua y le echas agua y se dobla la manguera y tú le echas agua, ¿qué crees que va a pasar con el agua? Se va a salir, se va a regresar la presión. Si esto pasa, tú sigues comiendo. Hay personas que dejan un día sin ir al baño, ¿eh? Hay quienes dejan 2. Es más, ¿han sabido de personas de una semana? Dios. ¿De 15? Oye, pues ¿quién da más? Ok, pero no dejas de desayunar, comer y cenar 3 veces al día, ¿no? Tú estás ejerciendo una presión y viene una reversión de la presión. El estómago es ácido, aquí se produce ¿qué? Ácido clorhídrico. Pero si viene una reversión de presión, entonces esta presión rompe la resistencia de cardias, así como cuando abres un refresco y lo abres, ok, hace esa misma presión, irrita la acidez que hay en el estómago, la mucosa esofágica, y la mucosa esofágica no tiene capacidad de soportar acidez. Y entonces tomas un antiácido, ¿verdad? Porque alcalinizas, sientes a gusto, alcalinizas el estómago. Pero el estómago, ¿cómo debe de ser? Si tú alcalinizas, ¿qué crees que va a hacer el estómago? Producir más ácido. Y tú le pones más antiácidos y el estómago producir más ácido. Y ahí se empiezan a pelear tú y el estómago a ver quién gana. Cuando la solución era quitar la obstrucción que estaba en el intestino para evitar la reversión de la presión. Mi problema no es la acidez, mi problema es que esa acidez surge hacia el esófago en una reversión. Entonces evita que surja hacia el esófago. Biocon, Biogru, Bioen, Biosia. Y volvimos a caer en la congruencia, señores. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando tengamos una persona con una escoliosis, ¿qué le daríamos? Congruencia. ¿Y un estrabismo? Congruencia. ¿Y unas varices? Congruencia. ¿Y un asma? Congruencia. ¿Y un lupus eritomatoso? Ándele. Esto es un autoinmune. Pues congruencia, señores. Congruencia. Artritis es el principio de la artrosis, es lo mismo. Congruencia. ¿De acuerdo? Pero entendiendo el porqué de la congruencia en ese proceso metabólico. Y de ahí ya muévanse con los demás productos de bio, no hay bronca. Van a mejorar muchas condiciones. Y la clorofila y todos los demás van a ser de mucha ayuda, de mucho apoyo. Pero siempre Biocon, Biogru, Bioen, Biosia, congruencia. ¿De acuerdo? Y cuando ustedes ya no entiendan, llamen a la clínica. Hay una alada sin costo. Llamen a la clínica y pregúntale, oye, ¿qué pasa en tal enfermedad? ¿Y sabes qué te va a decir la doctora Lizeth Leos o Gabriela o quien te conteste en clínica? ¿Cómo se llama la doctora que contesta? La doctora Anaí. ¿Sabes qué te van a decir? Congruencia. ¿De acuerdo? Señores, creo que quedó claro congruencia en el proceso metabólico. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y ahora sí, vienen todas sus preguntas cortas.